José Eduardo Abadi, ¿cómo estás? Buenas noches. Gusto de saludarte. José, en el contexto de lo que decía recién el doctor Geffner y de lo que se está viviendo, contanos qué estás vos percibiendo en relación a la ansiedad que esta situación, esta expectativa, está generando en la gente. Bueno, ante todo es obvio y es imposible que no haya una ansiedad importante, ¿no es así? Es verdad que uno necesita paciencia, criterio de realidad, pero este imprevisto dramático que ha sido esta pandemia ha generado un reclamo que a veces no tiene que ver solo con el apuro, sino con la urgencia, ¿no? Que llegue de una vez aquello que nos puede curar y sería todavía dentro de lo psicológico más claro, que llegue por favor, aquello que nos puede salvar, ¿verdad? Por lo tanto, hay una ansiedad que tiene que ver con no solamente una esperanza, sino también con una ilusión. Ahora bien, por lo que comentaba recién el doctor, y estoy totalmente de acuerdo, las investigaciones que se están haciendo y la forma como se está trabajando es una forma seria, una forma razonable, una forma responsable. Lo escuchaba a él, lo escuchaba a Hugo, a quien conozco muy bien. Son toda gente que trabaja no desde el lugar solamente del deseo, de deseo que esto salga bien, sino desde la corroboración. Y esto es una... Ahora, ¿qué pasa? La gente tiene, que ha sido una situación propia de esta dramática pandemia, ha crecido lo que se llama la desconfianza, una desconfianza generalizada. La desconfianza que... ¿Qué estás percibiendo? Porque además está el tema de la vacuna, además como decía el doctor Geffner, hay todavía respuestas que va a dar el tiempo, y se ha agregado toda esta polémica lamentable y penosa entre la vacuna rusa y el resto, ¿no es cierto? Contame un poco qué puede significar esto en cuanto a una decisión casi irracional de la gente, decir, no me vacuno. Claro. Te decía que esta desconfianza generalizada, Nelson, tiene que ver con, bueno, no solamente la postergación infinita de los famosos transitorios, que llevó naturalmente a saber que ya no hay transitorio, esto hay hasta que podamos, y por lo tanto eso ha creado un cierto escepticismo, ha creado una cierta sensación de desconfianza en el porvenir. Eso ha llevado a un cierto cuadro a veces depresivo, a veces irritable. Y esa desconfianza es lo que después también se traslada a los otros aspectos. La vacuna estará disponible. Hay preguntas, como decía el doctor, por supuesto. En toda investigación, en todo proceso que lleva a un conocimiento están las preguntas. Si no las hubiera, es que tendríamos que preocuparnos, no porque las haya. El punto es que esas preguntas van teniendo respuesta en manos de gente que sabe, en manos de gente que quiere saber y con herramientas adecuadas. Ahora bien, la idea de la desconfianza lleva a que después, desplazada sobre la vacuna, sea ¿qué seguridad me da? ¿Cómo puedo saber que esto que está asociado, vacuna-virus, en el inconsciente a veces se asocian y es directamente como si la vacuna y virus fueran la misma cosa y no, yo no me voy a dar un virus. Ya sé que esto no es un proceso consciente, la gente, pero inconscientemente opera muchas veces asociando una representación a la otra. E incluso pasa algo muy interesante que he visto, ¿sabes? Nelson lo sabe, doctor, sí. que es la idea de lo nuevo como peligroso, claro, y lo conocido como más seguro. Ya el coronavirus, el COVID, que hace tanto tiempo que lo conocemos, tengo la fantasía que lo puedo controlar porque lo conozco. La idea de la seguridad de lo conocido tiene a veces un peso que es más fuerte que el me animo a lo nuevo, desconfianza mediante, que no sé qué es. Y si lo asocio a enfermedad, tengo miedo a enfermarme. Por eso es muy importante en este principio de realidad, el criterio de realidad. Es muy importante no dejarnos aturdir por versiones totalmente banales y que no tienen ningún peso específico comparado con la verdad de lo que, aunque sea con minúscula, pero que nos aporta la ciencia. Y me parece bien preguntar, también de parte de aquellos que se van a dar la vacuna, me parece bien corroborar, me parece bien cotejar, pero por favor, haciéndolo en aquel lugar donde uno puede obtener una respuesta seria. Ahora, perdóname, qué interesante esto que decía José Eduardo, porque obviamente es para la ciencia también un desafío, ¿no? Este tema tanto de esta mezcla entre ansiedad y desconfianza, ¿no? Es un desafío enorme, es un desafío enorme.
con señales claramente alentadoras, pero el temor es entendible. Por eso, digamos, uno tendría que hacer un llamado a la responsabilidad en la información, tanto por parte de los Sí. científicos, de decir los pasos que hay que seguir, las esperas que tenemos que tener y las expectativas que tenemos en la vacuna. Yo te escuchaba decir antes a vos algo que es cierto. Las vacunas van a significar un punto de inflexión. Pero no es que en enero o febrero llegan las vacunas y se acaba la pandemia. Entonces, las medidas de distanciamiento, higiene, seguridad, vamos a convivir con SARS-CoV-2 por lo menos durante todo el 2021. Correcto. ¿Vos esto cómo lo ves, José Eduardo, en cuanto Me a este parece que, punto me parece que de la gente? es muy importante, ¿sabes, Nelson? Porque lo que está diciendo de algún modo el doctor es, por favor, pensamiento racional, si querés, pensamiento deductivo, pensamiento científico. Sí, sí, en cada uno de nosotros. ¿Qué es qué? Lo distinto a la magia. Porque si pretendemos la magia, si pretendemos aquello que tenga que ver con la curación espontánea en un segundo y por generación espontánea, no estamos en esa perspectiva. Pero sí estamos en un camino en que vamos a ir pudiendo responder a esto y saber que así como la ciencia ha logrado disipar y resolver muchísimas situaciones que en un principio eran desconocidas, va a resultar lo mismo con esta, Claro, porque claro. de eso se trata nuestra capacidad de pensar e investigar y reparar. Ahora, Confiemos en la potencia de nuestra razón. No necesitamos la omnipotencia ilusoria de la magia, por favor. correcto, es muy importante esto. Su impresión, doctor, es que eh, habrá necesidad de 2 dosis, que esto podrá dar inmunidad durante un año, que será más corta, a pesar de que esto se terminará de definir con la investigación. Pero su instinto, ¿qué le puede ir diciendo en cuanto a lo que viene pasando hasta ahora? Todas las fases 3, salvo una única compañía, Johnson, que trabaja sobre una dosis, trabajan sobre la base de 2 dosis separadas 2 o 3 semanas. En cuanto a cómo perdurará en el tiempo, nosotros estimamos, la colectividad científica mundial, que en un sentido es importante porque ha superado grietas. Desde la ciencia hemos Sí, superado claro, esas sí, claro. grietas, ¿eh? Y coincidimos, no creemos que sea más de un año y medio, por lo tanto va a haber que vacunarse. ¿Cómo vacunar? Bueno, evidentemente tenemos que empezar por la población de riesgo. Y la población de riesgo son personal de salud y personas mayores de 65. Un solo dato para ver cómo nos seguimos cuidando. Si yo tomo población joven, menor de 18 años, y digo, ¿cuál es la tasa de complicaciones graves o la posibilidad de Sí. fatalidad? Estamos hablando de 1 en 2.000 o 3.000. Si yo tomo personas mayores de 70 años, estoy hablando de 1 cada 4 o 5. Es decir que las medidas de protección tienen que ser, como dice el doctor también, racionales. Es decir, las personas de mayor edad tienen que cuidarse muchísimo, porque contraer la infección realmente puede significar algo muy grave y hay alta chance de que sea grave. Y eso tiene que ver con el distanciamiento. Ahora, este es un punto importante, José, en realidad, en relación a lo que vos decís, ¿no? Porque fíjate, el doctor dice, si uno no se vacuna, es un riesgo para uno y para otro. ¿Cuánta conciencia crees que hay de esto? Porque esto es un punto muy importante, no es que solamente me protejo yo. Ojo que si no me protejo yo, estoy también desprotegiendo a mi círculo cercano, ¿no? Es muy importante, por eso ligado a esto, la información tiene que ser útil, la información tiene que ser clara, la información no tiene que aturdir con auditorías contables de muertos en el mundo y de contagiados. La información tiene que estar destinada a que la gente comprenda de qué se trata, porque cuando uno entiende de qué se trata se siente muchísimo más seguro. Si no, empieza la angustia. Primero ansiedad, después angustia, pánico, bloqueo de mi capacidad de razonar y allí entonces el miedo le gana al pensamiento y aparece, no, en esto no, esto es peligroso, aparece todo un tabú alrededor de la vacuna y se termina en una especie de fantasía demonizadora de aquello yo no me lo dejo dar, me van a dar la enfermedad, no me van a dar la cura. ¿Me explico? Sí, clarísimo. Esto es muy, muy importante, por eso la información clara me permite a mí que la razón se alíe de un modo sano a la emoción y no que quede opacada por una emoción que contagiada de pánico no me deja más tener la fuerza para decidirlo mejor. Sin duda. Ahora, frente a esto, doctor, creo que va a haber una responsabilidad para la comunidad científica, usted está incluido,
de dar mucha explicación, de dar mucha Absolutamente. explicación clara, sencilla, porque nos vamos a encontrar con esto, ¿no? Absolutamente. Además, porque las dudas son genuinas. Son genuinas. Las dudas son genuinas. Y hasta, Qué honesto que lo diga, digamos, porque es muy importante, ¿no? digamos, los científicos tenemos que ser, además tenemos que abrir la cabeza. Hay cosas en las cuales estamos relativamente seguros y hay cosas en las que no. En el curso de la epidemiología, el avance de la pandemia, la segunda ola, la verdad es que muchas veces le hemos pifiado porque no entendíamos bien la conducta de este virus. En cuanto a desarrollo de herramientas terapéuticas, vos fíjate, la semana pasada salió acá localmente el plasma, avalado también en estudios previos, ya se han motorizado tratamientos con anticuerpos monoclonales para pacientes críticos que andan excelentes si se los administra en forma temprana. Entonces hay cosas en las que avanzamos con pie sólido. Las vacunas también. Y hay otras cosas que nos cuestan más. Doctor Gefner, muchas gracias. No, muchas gracias a vos por la invitación. José, tengo una línea, pero quiero que cierres vos con una línea, con un consejo para la gente en el contexto de todo esto que hemos hablado. Mira, yo te diría que la incertidumbre dentro de lo que es el área de la ciencia y del pensamiento no es una amenaza. La incertidumbre es el espacio en el cual, cuando tenemos la capacidad de pensar y de razonar, podemos crear, innovar y reparar. La incertidumbre del género humano no es lo apocalíptico, al contrario, es ese lugar desde el cual podemos cambiar y crear. José Eduardo, como siempre, gracias por ilustrarnos, doctor Gefner, también. Muchas gracias por la invitación. A ustedes. Ya se